Sociedad de capital. Una sociedad de capital es aquella donde su capital se divide en partes proporcionales, las cuales están representadas por títulos valores llamadas acciones. Es decir, que los accionistas limitarán su responsabilidad al valor de sus acciones. Esto según los artículos 126 y 127 del Código de Comercio. Pues en la técnica del derecho societario, según la doctrina, es aquella sociedad comercial donde el aporte de los socios es en dinero. Dicho de otras palabras, la sociedad de capital son un tipo de sociedades por acciones. La sociedad de capital constituye una de las formas más relevantes de organización empresarial en el derecho mercantil, ya que permite la acumulación de grandes recursos económicos sin que la identidad personal de los socios tenga una relevancia determinante. Es en este sentido que las sociedades es el elemento esencial, no es la personalidad del socio, sino el capital que éste aporta, lo cual marca una diferencia sustancial respecto de las sociedades de personas. Las sociedades de capital son aquellas en las cuales el vínculo social se estructura en función de las aportaciones económicas de los socios, quienes adquieren derechos representados generalmente mediante acciones. Es en este sentido que la doctrina mercantil sostiene que el capital social se convierte en el eje central de la organización, funcionando como garantía frente a terceros y como una medida de participación interna. En cuanto a sus características, se puede señalar que una de las características principales más importantes es la responsabilidad limitada de los socios, lo que implica que estos únicamente responden por las obligaciones sociales hasta por el monto de sus respectivas aportaciones, quedando protegido su patrimonio personal. Este elemento resulta fundamental, ya que incentiva la inversión y la participación de las actividades comerciales de mayor riesgo. Asimismo, las sociedades de capital se caracterizan por tener y por poseer personal jurídica propia, distinta de la sociedad de socios, lo que permite actuar como sujetos de derecho, adquirir obligaciones y ejercer derechos de maneras independientes. Esto implica que la sociedad puede contratar, demandar o ser demandada sin involucrar directamente a los socios. Otro aspecto relevante es la división de capital en acciones, las cuales representan fracciones del capital social y facilitan la transmisión de la capital del socio. Es en este sentido que la libre transmisibilidad de las acciones constituye un rango distintivo, especialmente en las sociedades anónimas, donde la entrada y la salida de los socios no afecta la continuidad de la sociedad. Con el pago de las acciones suscritas, es importante señalar que las acciones tienen la obligación de pagar el valor de las mismas en los plazos que se haya establecido. Sin embargo, si la sociedad no cuenta con recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, este puede exigir el pago anticipado de esas acciones, aun cuando el plazo no haya vencido. Cuando varios accionistas adeudan parte de sus aportaciones, responden de forma proporcional a lo que deben, es decir, a prorrata. En caso de que alguno de ellos sea insolvente, su parte será cubierta por los demás, pero únicamente dentro del límite de lo que cada uno de ellos adeuda, respetándose así la responsabilidad limitada. Podríamos decir que en caso de quiebra de la sociedad, todos los plazos pendientes se considerarán vencidos, por lo que los accionistas deberán pagar inmediatamente las cantidades que aún se adeuden, o los plazos concedidos para el pago de las cantidades que adeuden los suscriptores que presuman vencidos. En el ordenamiento jurídico salvadoreño, las principales formas de sociedad de capital se encuentran reguladas en el Código de Comercio, siendo la más importante la sociedad anónima, la cual está regulada a partir del artículo 191 del Código de Comercio. Esta se define como aquella en la cual el capital está dividido en acciones y los socios limitan su responsabilidad al pago de las mismas. Su estructura organizativa comprende órganos fundamentales como la Junta Directiva, la Junta General de Accionistas, que constituye el órgano supremo de las decisiones, la administración, que puede estar a cargo de un administrador único o una junta directiva,
y el órgano de vigilancia, que está representado por el síndico. Otra de las formas relevantes de la sociedad es en comandita. Comandita por acciones, regulada en los artículos 296 y siguientes del mismo. Podemos decir que esta figura representa una naturaleza mixta, ya que combina los elementos de la sociedad de personas y de capital. En ella coexisten dos tipos de sociedades: los comanditas, quienes tienen responsabilidad limitada y participan en la administración, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones y cuyo capital está representado en acciones. Debemos de destacar que la constitución de las sociedades de capital requiere el cumplimiento de formalidades legales. Entre ellas está la elaboración de una escritura pública, que contenga los elementos esenciales sustanciales por la ley, así como su inscripción en el registro de comercio, momento a partir del cual el adquiriente adquiere personalidad jurídica. Las sociedades de capital juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, ya que permiten la organización eficiente de grandes inversiones, facilitan la circulación del capital y brindan seguridad jurídica tanto a los socios como a terceros. Su adecuada regulación en el Código de Comercio salvadoreño refleja la importancia de estas figuras en el ámbito empresarial y comercial del país. Las acciones de capital representan una herramienta jurídica indispensable dentro del derecho mercantil moderno, caracterizadas por la preeminencia del capital, la cual es la responsabilidad limitada de los socios, y una estructura organizativa que garantiza su funcionamiento eficiente. Muchas gracias.